Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de Coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de Coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Traz a senha pro decoração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó. Estas eran las llaves que habíamos tirado sobre el escritorio, son las mismas. Y ahora el problema que tenemos es en este puñado tratar de ver cuál es la que abre la puerta al futuro de Goya. Esta no es, esta no es, esta no es. No me gané el viaje a Bariloche. Bueno, hago entrega de la llave del predio de
Mazalín Particulares, que lo adquirimos nosotros, así que ahora es el ex predio de Mazalín Particulares. Le entrego a la ministra de Educación porque acá vamos a construir la educación pública para todos los goyanos y zonas de influencia. Así que a trabajar, este es un desafío. Cuando se desmoronó la costanera de Goya vinimos y nos comprometimos con los goyanos a poder resolverlo inmediatamente porque se estaban comiendo las barrancas. Son 3.500 camiones de piedra de 30 toneladas cada uno. Hoy está terminada la primera etapa y vamos a comenzar a invertir para que la costanera de Goya vuelva a ser la costanera de Goya. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma WUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUI y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, Debin y generar vouchers para Rapipago. El botón de pago WUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Glock, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
subrayado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Lo que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buen día, 29 de enero, estamos compartiendo los temas que interesan, los acompañamos por Canal 10 de Goya, pueden sintonizarnos en Canal 54 y Canal 125 de Gigaret, nuestras radios 93.1, 92.5, todo a través del portal Identidad Correntina, Canal 10 de Goya. Bien, un enero difícil, una semana que se abre con muchísimas expectativas y tenemos para compartir toda la información provincial, nacional. Arrancamos con el gobernador Gustavo Valdés. Anunció aumento salarial y recorrió obras en esquina. Bueno, Gustavo Valdés, recorriendo primero la ciudad de Esquina, ayer algunas obras de infraestructuras y demás, ¿no? Sí, el día de ayer estuvimos en Esquina viendo, por pedido del intendente, viendo cómo asistimos técnicamente a la caída de la costanera de la localidad de Esquina. Y bueno, ver también otras obras que eran fundamentales para Esquina, con proyecciones hacia adelante, así que estamos trabajando y haciendo todos esos estudios. Bueno, de la misma manera, también recorriendo las obras aquí en la zona, en el marco un poco de la emergencia hídrica, ¿no? Sí, también trabajando fundamentalmente viendo toda la zona de afectación de estas grandes lluvias que tuvimos, que escurren por la localidad de Esquina y toda esta zona del delta. Así que trabajando acá también viendo el Barranca y viendo las obras y el trabajo que tenemos que hacer hacia adelante con el intendente municipal, trabajando para concretar obras que verdaderamente son importantes. ¿En qué se está trabajando particularmente aquí en Libertador ahora, por ejemplo, después de la reunión con el intendente? Bueno, varias cosas. Ahí vamos a seguir colaborando para hacer una avenida que es central acá en Libertador, trabajando en materia deportiva, viendo qué hacemos en materia productiva, qué hacemos con el tema de vivienda, qué hacemos con DPEC, cómo están las escuelas, miramos el hospital y proyectando hacia adelante, qué colaboramos con el intendente, así que tiene que ver justamente trabajar con el intendente en el lugar y ver qué podemos colaborar y qué podemos mejorar nosotros del Estado provincial. Bueno, también apoyando los emprendimientos en la zona, por ejemplo, recién estuvo hace un rato en la fábrica de aguas ahí en Esquina, que se va a ampliar. Estuvimos en una fábrica de agua que es fundamental que nosotros, que es producción de agua local, donde nosotros tenemos que dejar nuestros recursos ahí, muy buena calidad de agua. También un proyecto, un emprendimiento productivo que tiene que ver con una fábrica de gin, que es una bebida que se puede trabajar y ofrecer a los turistas y viendo cómo potenciamos todo el turismo en la zona. Medidas salariales, algunos anuncios. Vamos a estar incrementando el sueldo de los empleados públicos en un 20%, también de cada uno de los plus. Así que eso va a ser una medida que vamos a estar tomando para el mes de febrero, así que los primeros pagos ya vamos a tener con El gobernador Valdés visitó la localidad de San Isidro, donde intervendrá
en la recuperación de caminos rurales. Intendente de San Isidro, Carlos Martínez, recibiendo la visita del gobernador Gustavo Valdés, un poco en el marco de la emergencia hídrica, de qué se pudo hablar, qué se proyectó. Sí, bueno, hoy recibimos la visita de nuestro gobernador Gustavo Valdés. Bueno, nosotros tuvimos una reunión anterior, la semana anterior, y bueno, planteamos nuestra situación de lo que pasó en nuestra localidad con el tema de las lluvias. Y bueno, y dijo que iba a andar por nuestra localidad y bueno, hoy estuvo presente y bueno, es muy importante la presencia del gobernador y ver la realidad de nuestra situación. Nuestra problemática es el camino que le planteamos, que acá el municipio está compuesto por 18 parajes, tenemos muchos caminos aislados, también algunas alcantarillas que se destruyeron y bueno, hoy vamos a tener el apoyo del gobernador que vamos a ir manteniendo y trabajando por la zona con Vialidad Provincial, que estudian los ingenieros Espíndola, así que vamos a trabajar en conjunto, municipio y Vialidad, así que bueno, gracias por la presencia del gobernador, que es fundamental que tener el apoyo. Bueno, estuvieron en la zona del puente que cayó en la zona del arroyo Espinillo, ¿eso se va a empezar a concretar de vuelta a la obra? ¿Cómo se va a avanzar en eso? Sí, bueno, esa es una obra muy importante porque tenemos una escuela agrotécnica y bueno, ahí lo que estuvimos viendo, se hace una alcantarilla y por lo pronto se va a hacer un debido para poder empezar las clases, que estamos muy aproximados. Bueno, van a hacer un entubamiento, pero la idea es que ya va a salir una obra, que es una alcantarilla que es muy importante para esa zona. Además de los caminos, los desagües aquí en la zona, ¿cómo se encuentran? ¿Va a haber obras respecto a eso también? Sí, bueno, ahí nos prometió anunció que va a haber una obra que es muy importante. Tenemos paraje Bañado San Antonio, que sabemos que es un paraje que está hoy en este momento está aislado. Tenemos también un puente que también hay que hacerle mantenimiento, que también sufrió algunos daños. Y también el camino San Antonio-Isla, que también se va a hacer esa obra que es muy importante, que es un paraje por más de 100 familias que hoy también no cuentan con el camino, que también están aislados. ¿Cómo se viene trabajando también con el gobierno provincial respecto a otras áreas, por ejemplo, vivienda, salud, educación? Sí, bien, bueno, el tema de vivienda, estamos también, se hizo 10 viviendas, se está haciendo, ya estamos con el 80%, que muy pronto se va a estar inaugurando. Se compró un terreno para 40 viviendas, que se va a seguir trabajando para seguir creciendo con más viviendas, muy importante. Y tema de salud también se viene trabajando bien con provincia y acá también contamos con unas salas en distintos parajes y sabemos que salud lo que se demanda mucho, que sabemos que hoy la situación como está, pero se viene trabajando. Y tema de educación, también el tema, venimos de acá al municipio, hacemos la parte de limpieza, mantenimiento y trabajamos con las instituciones educativas y venimos trabajando también, le planteamos también algunos algunos edificios escolares. A la provincia también, bueno, nos vamos a tener un apoyo para mejorar. Si repasamos un poco la última década, podemos darnos cuenta fácilmente de los tremendos cambios climáticos, de los procesos de sequía, estiaje, calor, lluvias. Estos días, ya con varios que no llueve y aparentemente está por continuar el calor y esta falta de lluvia estos días, pero son ciclos que se han realizado en forma muy intensa y rápida. Procesos que antes tardaban mucho tiempo, ahora se precipitan. Pasamos de 500 milímetros en una semana a que no llueva nada en 2 semanas. Y después puede tener un promedio de 1000 milímetros en un mes. Para eso hay que estar, no se puede estar preparado, pero hay que ser conscientes de cuáles son las cosas. Por ejemplo,
si en un arroyo de esos de caminos vecinales o en una ruta nacional se hace un puente como el Machuca o se hace una alcantarilla en la zona de Mantilla, en la zona de Paso López, no se puede hacer currando y robando como hicieron toda la vida las empresas constructoras. Hacen un lugar donde tendría que llevar una alcantarilla de 12 metros, le ponen 3 tubitos de mierda, se afanan el resto, entre el contratista, la empresa, el funcionario que controla, el burócrata de turno. ¿Y en qué terminan? Los 3 cañitos de mierda, llueve un poco más fuerte, como está previsto que llueva, y se lleva al carajo los 3 cañitos de mierda. Eso es lo que pasa. O en otro lugar hacen, y sí, le hicimos el puente en el Bañado Sana. No, las pelotas. Se tienen que hacer las cosas de acuerdo a esta realidad. Si usted tiene una zona que en un saque le llueven 500 milímetros, le está marcando una barranca altísima, no le puede poner un puentecito de mierda allá abajo. Se lo lleva puesto. Eso en la parte de infraestructura. Y en la parte de producción, si usted tiene hacienda en un lugar que se inunda, que es bañado absolutamente todo, y tiene que tener previsto que se va a inundar. La gente que tiene la hacienda o produce junto al lecho del río Corrientes, del río Santa Lucía, en toda la cuenca del estero del Iberá, sabe que allí el agua puede subir 2 metros. Entonces, si usted hace un cultivo de 10.000 hectáreas de arroz expuesto a eso, tiene que saber que esas consecuencias son inevitables. Puede que no se dé. Lo mismo acá para Goya. Se hicieron construcciones, se permitieron en todos los gobiernos municipales, el que usted le dé la gana, en zonas prohibidas, donde estaba absolutamente restringido, donde los informes desde la década del 60 le dicen: en ese lugar no está permitido construir. No, pero es un caso. Bueno, tiene que tener en cuenta la cota de 8,5 metros. Obvio, no se hizo nada. Se hicieron barrios populares apoyados por el gobierno de turno. Y obvio, llueven las lluvias que están previstas y se inunda. Fin de la película. Pero si no somos conscientes de eso, vamos a tener problemas mucho más graves. Y acá, hace unos cuantos días que no llueve, todo tranquilo, le metemos carnaval, hacemos festivales, está todo tranquilo. Ya nadie se acuerda de las bombas ni las defensas. Pero las defensas son provisorias. Y las bombas hay que rogar de que funcionen todo. Y todos los pronósticos le están diciendo que en el trimestre febrero, marzo y abril, el proceso de la corriente del Niño va a continuar. Y ahí viene la cuestión. Y está faltando el otro factor.
no por agorero, pero son cosas tan simples, tan elementales, y que no le damos pelota, no queremos ver, y todos, absolutamente todos los funcionarios dejan ahí en suspenso porque saben que es catastrófico y no se puede hacer nada. Pero si el proceso del niño está previsto, anunciado, que dure ese fenómeno 3 meses más, cuando empezó el tema, tuvimos algunas lluvias importantes en Goya, que estamos en el lecho aluvional del río Paraná. Ergo, el río, la lluvia, Carolina, 30 metros más arriba, manda todo el agua por desnivel. No hay forma de hacerle ir para arriba. Tiene el capricho, el agua, de bajar por gravedad, aunque pareciera que algunos técnicos supergenios quieren hacerle ir para arriba. Pero bien, vamos a lo concreto. ¿Cuál es el cuadro de situación hoy? Tuvimos lluvias de 500 milímetros en un saque. Creció el río Santa Lucía, el río Corrientes, el Batel, toda la zona de Liberá. Lo que hace al sistema de Liberá está completo en su extensión. Eso implica un gran aporte de agua, y hay lluvias en diferentes zonas de Brasil importantes. Para nosotros, todo lo que suceda en lluvias intensas y sistema de represas del estado de San Pablo y fundamentalmente el estado de Paraná y Mato Grosso tiene incidencia directa sobre Itaipú y de allí sobre Yacyretá. Cuando las ocurrencias de estas lluvias importantes suceden en el área de Iguazú, y si eso sucede ahora, dale saludo a Cagasta. El río se va a 6-7 metros en 20 días. Y lo mismo pasa con toda la zona de Salta, Formosa, el río Paraguay. Entonces, ¿cómo se produce la bomba hídrica que nos apunta a nosotros? Empieza con las lluvias intensas de Goya, sigue con toda la cuenca de Liberá, el sistema de Liberá, y sus 2 grandes ríos que llevan el agua al Paraná, Santa Lucía, el río Corrientes y todo el sistema estero. Después viene la trascendente función de todo el encadenado de represas de Brasil. Son un montón, tienen todo milimetrado, estudiado, controlado. El exceso de agua lo dejan venir de una, es decir, no tiene montes, no tiene el escurrimiento natural, sino que se acelera todo el proceso. Junto con todo el sistema de represas y su gran muralla, tanto Yacyretá como Itaipú en Brasil, y después viene lo que hace al sistema del río Paraguay, su cuenca. Porque el Bermejo, cuando nosotros Pilcomayo pasamos, parece que estuviera seco, hasta el momento que las lluvias se producen en toda la zona de Salta y Jujuy. Cuando eso se conjuga,
¿cómo nos encuentra a nosotros? Con las defensas provisorias. Y ahí entran a jugar qué se hicieron estos 40 años últimos. No estoy hablando de una gestión municipal. Hablemos de 40 años donde todo está planteado con mucha claridad. ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Por qué nadie habla de la liberación de la traza? ¿Qué significa tener liberada la traza? ¿Qué importancia tiene en una emergencia que usted pueda recorrer las defensas más difíciles, la frontal, por ejemplo, con máquinas viales para reforzar donde lo puede carcomer el río? En esa situación estamos y vamos a seguir hablando de esto, porque el cuadro de situación es así de grave, aunque nadie lo hable, nadie lo plantee con claridad, le guste a quien le guste. Y termino con una sola cuestión. Tenemos 23 kilómetros de defensas. 23. Hay algo tan simple como el refrán que dice: ninguna cadena es más fuerte que el eslabón más débil. En nuestro sistema de defensa, ¿cuántos eslabones o cuántos tramos de esos 23 kilómetros son débiles? Eso es lo que tenemos que saber, y deberían técnicamente, con la firma de equipos de ingenieros, decirnos: miren, este es el cuadro de situación, pueden estar tranquilos, el río puede llegar a 7,5 metros, Goya no va a tener que ser evacuada. Esa es la cuestión. El ingeniero Popolicio, en la década del 60, lo planteaba crudamente. Los técnicos de la consultora inglesa que hizo el mejor estudio de Goya y sus defensas, decía en el año 94, ¿qué esperan para montar toda la infraestructura en Carolina y reducir todo lo de Goya? Esa ciudad tiene que planificarse acá, donde están 30 metros más. Eso están los informes, son las conclusiones, hace mucho tiempo. Y hoy, 2024, estamos tranquilos, total, hace 10 días que no llueve. Y viste, esta semana parece que tampoco. Ojalá no tengamos esa circunstancia de que el río Paraná esté crecido y ocurran las lluvias fuertes. En el tema nacional, la ley Ómnibus, todo el movimiento, es un despelote total, donde el peluca Milei garroteó el avispero. Nuestros honorables legisladores, que en el año pasado se reunieron, solamente trabajaron 7 días en todo el año. El Congreso Nacional, el Senado, atendía solamente las cuestiones vinculadas a Cristina, sus denuncias, sus robos, sus sentencias. Eso nomás le interesaba, o para atacar a la Corte Suprema. Esa fue la labor legislativa nacional del año pasado. Hoy están
no todas las comisiones, y se tienen que reunir esta semana. Y es toda una gataparía donde, bueno, no hay plata y hay que pagar 1000 veces más que lo que tenemos de sueldo. Y ya está embargada la casa, está prendado el auto, el usurero tiene los cheques que le pagamos intereses del 20% mensual. Todos se llevaron el televisor, la silla. Bueno, es lo que pasa cuando alguien está fundido. Y así estamos. En ese contexto salen frases como la patria no se vende. Después vamos a compartir la nota de Alejandro Borenstein que dice la patria no se vende de nuevo. Que la patria no se vende. 60% de pobreza, 12 años sin crear un solo puesto de trabajo, la caída de toda la producción, el estancamiento de toda la industria. Eso es fundir la patria, hacer la joda, y hacer la joda corrupto. De los corruptos, que siempre recuerden que no hay uno solo preso. No porque los Kirchner, los peronistas, lo que usted quiera, no hay uno solo preso. ¿Son todos angelitos? ¿O dónde estamos? Estamos en el caos y vamos a seguir en el caos. Y se viene una profundización del caos. Se retira el capítulo fiscal de la ley Ómnibus. Martín Rodríguez Yebra hace un análisis de lo trascendente. Aparte, una reculada en chancleta de Milei, porque atropelló con todo, pero se da cuenta de que se le trabó la motosierra, se empastó la bujía, la cuestión de que retiró todo el paquete fiscal. Hombre, ese parque nuevo, pero muy bonito. Bueno, Muchas gracias por la recomendación. En breve, chicos. Rodri, impecable, como siempre, tus móviles son lo más. Gracias, ya volvemos con vos en breve. Gracias, Rami, un besito grande, gracias. Gracias, Bueno. un besito grande. Un beso grande. Bueno, cambiamos de información, Tucu querido, contigo. Exactamente, porque nos vamos a comunicar con Martín Rodríguez Yebra, prosecretario de Redacción de La Nación, para hablar de, podríamos decir, de la bomba, o podríamos decir de el momento en que empieza a ceder el gobierno de Javier Milei con los cambios en la ley Ómnibus. Martín, ¿estás por ahí? Buen día. Buen día, Tucu. Buen día, Romina. ¿Cómo están? Muy bien, Martín. ¿Y te sorprendió que retiren o el retroceso de Milei en la ley Ómnibus? Me sorprendió que lo hiciera de esta manera porque tenía un camino de negociación abierto todavía, o por lo menos una posibilidad de negociación con los sectores de la oposición más dialoguistas, que le decían, bueno, algunos temas de la ley Ómnibus, del paquete fiscal, sobre todo el tema de las retenciones, el aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria, no lo vamos a aprobar, pero estamos dispuestos a negociar otros movimientos vinculados a los ingresos, cambios impositivos que compensen esa masa de fondos que el gobierno quería captar por esa vía. Y sin embargo el gobierno, en lugar de negociar, dice, no, bueno, retiro todo el capítulo fiscal, que era el corazón de la propuesta, al menos el corazón en términos de lo que necesitaba el gobierno en el cortísimo plazo para poder lograr ese equilibrio fiscal que tanto pregona, y decide retirarlo, y decide, bueno, no, se acabó, no se negocia más, tratamos de votar el resto de la ley y nos abocamos a ver de qué manera conseguimos esos fondos a partir de ahora. Es un freno que pisa el gobierno cuando estaba a punto de ir hacia una derrota parlamentaria que podía haber sido muy dura, pero que se propiciaba por esta decisión de no sentarse a una negociación amplia a ver hasta dónde llegaba, con temas que no son necesariamente íntimos de la ideología del gobierno. Claro. El gobierno
dice que Milei decía que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Bueno, acá estaba subiendo impuestos, los opositores le estaban diciendo, bueno, esos impuestos no, pero podemos subir otros. Bueno, decide no hacer esa negociación y anunciar de esta manera sorpresiva, aunque algunos diputados ya se estaban preguntando si esa tesitura de no negociar no iba, nos encaminaba a esto que pasó finalmente ayer. Así que ahora empieza otro partido y vamos a ver si consigue, como dijo Caputo, que era su prioridad, votar o que se vote el resto de la ley, ¿no? Que no tiene cuestiones menores, ¿no? Estamos hablando de la delegación de facultades, estamos hablando de las reformas Código Penal, Código Civil. Es una ley que sigue siendo amplísima a pesar de este cercenamiento que anunció ayer Caputo. Claro, el tema ahí, Martín, es arranca la sangría y muchas veces en política son como tiburones en la oposición. Huelen un poquito de sangre y van ahí. ¿Se van a frenar la oposición con esto? Como diciendo, bueno, ya me dieron algo y con esto freno, ¿o van a querer seguir recortándole de acá al martes? Mirá, el gobierno tiene un esquema posible de votos con los partidos que en su momento formaron Juntos por el Cambio, que creo que a partir de esta modificación van a estar inclinados a apoyar la ley. Por supuesto que el peronismo ve esto como un gran triunfo, lo va a tratar de asociar a la marcha de la CGT, por ejemplo, que creo que no tiene que ver directamente, aunque influyó en cómo se manejaron las negociaciones, pero no tiene que ver directamente con la marcha atrás del gobierno. Y el kirchnerismo va a hacer todo lo posible para ver si consigue demorar mucho más la aprobación de la ley y si puede obligarlo a Milei a ceder en algo más. Pero yo creo que los votos los tiene con el radicalismo, el PRO y el bloque que encabeza Pichetto, como para poder avanzar con el resto de la ley, porque los temas más espinosos estaban en ese capítulo que está levantando Caputo. Así que creo que hay un camino para votar la ley, pero también tiene que haber ahora un cambio de tesitura en las formas también, en las palabras. Esta semana se generó mucha bronca entre los opositores dialoguistas, como se les llama, hacia el gobierno por las declaraciones, ¿no? por las declaraciones amenazantes de Caputo, diciendo, bueno, si no lo aprueban les voy a recortar más los fondos a las provincias. Sí. Todas esas frases que trascendieron de Milei diciendo lo voy a dejar sin plata. Todo eso generó mucho ruido en dirigentes que dicen, bueno, los estuvimos ayudando, hicimos todo el esfuerzo posible para que saliera el dictamen favorable, pero bueno, hay un punto en el que no nos estamos entendiendo. Bueno, ahora viene una etapa como de limar esas asperezas. Buen día, Martín. Ahí justamente te quería consultar, ¿cómo para ahora esta decisión del gobierno con los gobernadores? Porque ya hemos visto estos roces en la semana de decir, bueno, no les voy a dar ni un peso, al mismo tiempo, por ejemplo, casos como La Rioja, que tratan de desafiar al gobierno con la emisión de un bono cancelatorio. ¿Cómo va esto de cara? Porque ya anunciaron que va a haber recortes. Sí, buen día. Sí, mirá, va a ser difícil esa relación. El gobierno tendría que haber buscado desde el principio la alianza con los gobernadores porque están atados a la misma suerte, tienen los mismos intereses y las mismas preocupaciones, básicamente, que es gestionar en una etapa de pobreza. El gobierno esta semana tensó muchísimo la cuerda con los gobernadores y los gobernadores por primera vez le ladraron fuerte al gobierno, ¿no? Tuvimos declaraciones muy duras de gran parte de los gobernadores que se consideraban incluso aliados del gobierno, plantándose diciendo así no vamos a ninguna parte. Creo que viene una nueva etapa. No quedó del todo claro para los gobernadores que ayer, anoche, apoyaron la decisión de Caputo, pero todos están como mascullando, bueno, a ver qué viene después de este anuncio, ¿no? Ayer hubo consultas con los gobernadores, pero nadie les dijo claramente cómo va a ser el ajuste que viene, que compensaría lo que deja de captar Caputo al retirar estos artículos. Hay gobernadores que creen que el gobierno ahora va a ir por algo más lógico, que podría haber hecho desde el principio, que es pensar una serie de leyes vinculadas al capítulo fiscal, que se negocien mano a mano y lleguen al Congreso ya con consenso.
Otros creen que no, que el gobierno va a ir a la guerra y va a anunciar una serie de ajustes fuertes que recaerá sobre las provincias. De todos modos, las cuentas que sacan en las provincias es que solo con recortar partidas y con frenar transferencias a las provincias no le alcanzan a Caputo para El déficit cero. reducir todo lo que tiene que reducir para llegar al equilibrio fiscal y que va a tener que sí o sí negociar cambios impositivos. Entonces, vamos a ver cómo viene esa relación. Quedó muy herida por cómo se manejó esta semana ese diálogo. Martín, ¿cómo estás? Soy Ale Casar. ¿Interpretás este retiro de la parte fiscal de la ley como una derrota política del gobierno? Sí, es una derrota del gobierno, yo creo que indudable, ¿no? Porque el gobierno quería ese capítulo de la ley, era fundamental para el plan de Caputo y más allá de todo lo que significa el resto de la ley Ómnibus y las desregulaciones y la idea de que en esa maraña de casi 600 y pico de artículos que tenía al principio, que después se redujeron, estaba el sentido de la revolución liberal que pretende instaurar Milei, donde estaba el dinero, era en este capítulo, ¿no? Acá estaba la plata y acá estaba la herramienta urgente que necesitaba el gobierno para empezar a cumplir con lo que prometió y con lo que es el principal mandato que tiene desde las urnas, ¿no? Que es bajar la inflación. El gobierno dijo que para bajar la inflación necesita el déficit cero. Para conseguir el déficit cero necesita herramientas como las que tenía ese capítulo. Entonces es una derrota preventiva, el gobierno se retira del partido cuando ve que lo tiene perdido. Ahora empieza otro partido, rearma esa cancha y vamos a ver si la semana que viene o la otra consigue algún sustituto de esto que está retirando. Pero hoy, si lo tenemos que analizar, el gobierno perdió un partido. Ahora, Martín, dentro de las otras modificaciones, si podés nombrar algunas, las más importantes, más allá de este capítulo fiscal. Sí, el punto más delicado que tenía la ley, y casi te diría que es el inicio de esa ley, son las delegaciones de facultades para el presidente, ¿no? Eso, en principio, en el dictamen que se firmó la semana pasada, quedó, ¿no? Se acotó un poco, no es lo que pretendía Milei al principio, pero eso resiste en la ley y es un punto fundamental que sería un instrumento con el que Milei podría tener mucho margen de gobierno por decreto, que no le permitiría los cambios impositivos, que son los que le darían los fondos que está buscando. Pero sería un cambio muy relevante una herramienta muy relevante para el gobierno. Otros cambios fundamentales tienen que ver con todo lo que es el capítulo de reformas penales vinculados a las protestas, el famoso protocolo de Bullrich y cambios legales similares que le dan más herramientas al Poder Ejecutivo en esa materia. La autorización para hacer privatizaciones, eso también es un punto que fue muy discutido, que se acotó a lo que era el proyecto original, pero que en principio está quedando y tendría consenso para avanzar con algunas limitaciones. Estamos hablando de la infinidad de desregulaciones que se establecen en esa ley, cambios al Código Civil. O sea, es una ley que sigue siendo inmensa, ¿no? Y que va a tener una discusión muy dura en el Parlamento. Claro, pero en el medio de eso, Martín, el corazón del votante Milei lo votó por el bolsillo, lo votó por el tema impositivo. El votante duro de Milei, hasta cierto punto, ¿se siente traicionado por este tipo de situación de decir, al final vino con la motosierra, pero se le quedó sin nafta en el momento que tenía que empezar a cortar? Mira, yo creo que el votante duro no, porque puede comprar este discurso del gobierno de, bueno, nos están tratando de impedir los que quieren mantener los privilegios y vamos a seguir adelante, y de todos modos, como dijo ayer Caputo, ese discurso es el corazón de la ley, en realidad resiste, lo importante es el rumbo, el largo plazo, toda esa parte que está siendo el centro del discurso del gobierno, yo creo que para el votante duro es válido. Y después ya
verá de qué manera, con qué herramientas circunstanciales se consigue el objetivo del déficit cero. Yo creo que el problema para el gobierno es el votante blando, es el votante que acompañó a ese 30% que lo había votado en agosto y en octubre y que completó el 55% en la elección de segunda vuelta, ¿no? Y ese votante básicamente eligió a Milei en contraposición al kirchnerismo y con el mandato clarísimo de bajar la inflación, de terminar de una vez con la inflación. Le creyó a Milei en la idea de que con más liberalismo, con más mercado, se iba a conseguir un rápido o un relativamente rápido cambio en términos inflacionarios. Entonces, al no tener esas herramientas rápido, al empezar a empantanarse en la política, hacia ese camino de la baja de inflación, puede empezar a sufrir con los votantes que no son fanáticos de Milei, pero que creyeron en que este gobierno le podía dar las soluciones que estaba buscando. Entonces ahí está el gran desafío de Milei, no perder el apoyo de la mayoría, ¿no? Que es el que consiguió en las urnas, y que estas negociaciones fallidas o estas pequeñas derrotas pasajeras con el resto de la oposición no terminen de minar su popularidad y le compliquen la gestión hacia adelante. Martín, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana. Les mando un abrazo, hasta luego. Abrazo grande. Era Martín Rodríguez Siebra, prosecretario de redacción de política del Diario de la Nación. Cerramos capítulo político. Sí. ¿Qué pregunta si el votante duro de Milei, si lo que les votaron a Milei querían esto? La gente que le votó a Milei quería que todo lo anterior se vaya a la remil puta, fin de la historia. No más Masita, no más Cristina, no más Kicillof, no más Magario, no más Espinosa. Bueno, al carajo. Y que se van a estar, y sí, que se pudra todo. Pero de cualquier manera, esta situación de caos era irreversible, porque nunca les importó a los políticos el bienestar del país ni de los ciudadanos. Era tener el poder para robar y nada más. Corrupción, poder, impunidad, y después verso todo, la patria, porque los derechos, porque nada. No jodan. Vamos a compartir un tramo de una nota buenísima que está en nuestro portal, de Jorge Fernández Díaz, y habla del problema de escribir sobre Milei. Pero escuche, porque en este tramo nomás todas las notas es imperdible, pero vamos a compartir un tramo. Jorge Fernández Díaz escribe en La Nación: tengo un amigo sensible que se ha aficionado a las películas apocalípticas para tolerar mejor, en contraposición, la montaña rusa de la realidad argentina. Este verano seguí su consejo y vi dejar el mundo atrás después de haber tropezado con un irónico afiche callejero que así lo promovía: en el final ni los dólares te sirven. Desde la película Dejar el mundo atrás. No es una obra maestra, pero tiene una rara escena intimista notable. Sucede en un paréntesis de la gran catástrofe, cuando una mujer y un financista toman el último whisky y el hombre revela algo
acerca de su tarea y su larga experiencia laboral. Mis clientes más listos han perdido mucho dinero por basarse en sus prejuicios, en vez de basarse en la verdad. Entender la diferencia es muy duro para algunos. Esta es una intervención de Julia Roberts en la película, porque él usa esto para ponernos un ejemplo claro de cómo algunos integrantes de nuestra sociedad que se enriquecieron, que son poderosos, usufructúan, quieren que sigan cosas porque los beneficia y los han hecho multimillonarios a ellos. Bueno, Julia Roberts quiere saber, cuando tú ves la verdad y ellos no, ¿te enfureces? El financista contesta, depende de la persona. A veces disfruto al ver cómo el mercado le da su merecido. Lo que realmente me aterran son los que no aprenden, incluso después de perder mucho dinero. Nada me aterra más que una persona que no aprende, incluso a costa de su dinero. Es una oscuridad que nunca entenderé. Las reflexiones encajan de modo tan directo en una parte de nuestra sociedad politizada que el film rompe de inmediato cualquier función anestésica. Hay simpatizantes del estatismo más cerril que prefieren fracasar o no tener razón, como son. Escuche esta parte porque describe muy bien. Son los fanáticos del marxismo-leninismo que luego de la implosión de la Unión Soviética y la prolongada debacle cubana siguen pensando que su proyecto era magnífico contra toda evidencia. La colonización peronista y el adoctrinamiento progre han empollado muchas de estas aves picoteras, ciegas frente a un modelo que paradójicamente quebró el Estado, pulverizó salarios y jubilaciones, multiplicó la miseria, pauperizó a las clases medias bajas y condenó prácticamente a la insignificancia, a la inversión y a la industria nacional. Todos perdieron dinero. El mercado le dio su merecido, pero no aprenden. Se quedan en esa aterradora oscuridad autoconfirmatoria y post-apocalíptica. La caricatura libertaria y los errores gruesos de Milei van a confirmar sus prejuicios y rehabilitarle sus clichés. Eso lo va a ver usted ahora con las manifestaciones en contra del gobierno, se acercan a los supermercados a pedir comida, puede terminar en saqueo o no, y todas las manifestaciones que se van a ir desarrollando del mundo piquetero, a eso se está refiriendo. Mantenerlos a ellos dentro de su zona de negociación, aclimatados en la hecatombe y representados por un grupo de millonarios que se ha aprovechado de las arcas públicas, ha sido un activo sostén de los empobrecedores seriales
y acaban de consumar la huelga general más rápida y ridícula de la historia. La reaparición precoz de varios mafiosos hambreadores en la plaza del Congreso le hizo a su vez un extraordinario favor al nuevo presidente, que mantiene el rumbo correcto, pero maneja un timbón con temeridad, chambonadas de bisoño y raptos de insensatez alarmantes. Una vez más, son los enemigos de Milei los que mantienen cohesionados y en silencio a sus primeros críticos. Es que se ha vuelto difícil escribir sobre su gobierno, que abrió un ciclo inédito e imprevisible. Esta clase de metamorfosis provoca siempre dudas, reacomodamientos, perplejidades, conversiones, enojos y no pocos chispazos, sobre todo entre personas que creían pensar lo mismo hasta hace 2 días. El ejemplo canónico y más espectacular que brinda la historia fue la feroz polémica que sostuvieron Alberdi y Sarmiento, juntos 15 años contra el luctuoso régimen rosista, y después enemigos irreconciliables, a pesar de ser los dos más trascendentes escritores de la Argentina liberal. Y continúa, pero lo que plantea muy claramente Jorge Fernández Díaz es que quienes nos trajeron hasta este quilombo fenomenal, este desastre, destruyeron todo, ahora salen a reclamar y a pedir que la patria no se vende de nuevo, o no está toda fundida la patria, o qué hicieron durante los últimos 70 años. Las pequeñas y medianas empresas en alerta máxima. La caída de la actividad de las pequeñas empresas es del 40%. Esto es uno de los graves síntomas de lo que nos está pasando. Tom Mora es una pyme. Y como tantas pymes están viviendo la crisis, una crisis cruzada, en algunos casos por apertura de productos importados, en otros casos por caída del consumo, y todos enfrentan el mismo fantasma. El fantasma de la recesión que puede llevarlos a tener que despedir empleados primero y tal vez cerrar su pyme después. La actividad cayó linealmente, como si fuese una vertical, un 40%, y estimo que pueda seguir cayendo. La apertura de importación indiscriminada, que te venga una bicicleta en una caja, es directamente proporcional a tener que despedir gente. Nosotros no tenemos miedo de competir, ni siquiera tenemos miedo a la importación. El problema más grande es la recesión. Un trabajador no puede comprar ninguna de estas bicicletas. No llega, no le da el sueldo para comprar una bicicleta. Nosotros lo que vemos es que cuando el bolsillo empieza a afectar a la gente lo primero que hace es dejar de gastar en empilcharse, en salir, en vestirse. Y acá tenemos las consecuencias. Las pymes son sin duda el motor de la economía de nuestro país. Representan el 60% de la producción, pero además emplean en la Argentina 4,5 millones de trabajadores. Cuando cae la producción, cuando hay apertura importadora, cuando los salarios pierden en términos reales, el impacto se nota acá.
¿Cuánta gente trabaja acá? Nosotros somos 14. Compramos la tira de caño, cortamos, mecanizamos, soldamos, tenemos la planta de pintura, pintamos, lo traemos para este sector y armamos el producto. Hacemos todo el producto completo. ¿Qué puede hacer hoy el trabajador? ¿Puede acceder a una bicicleta de las que haces? Mirá, yo no creo que un trabajador acceda. Te muestro un poquito, pero un poquito nada más. Esta es una bicicleta básica que vale 250.000 pesos. O sea, un trabajador gana eso. O sea, lo cual no va a poder acceder nunca a una bicicleta. Mi público es el trabajador. Y el trabajador no puede acceder. ¿Cómo es la realidad actual de una pyme textil? Bueno, acá lo puedes ver. Hoy tenemos más del 50% de las máquinas paradas. Veníamos de hace pocos meses de tener toda la fábrica en plena producción y hoy nos está afectando más del 50%. ¿Acá cuánta gente podría estar trabajando en este momento? Bueno, la fábrica tiene un plantel actual hoy de 46 personas. Esta fábrica alimenta 2 tintorerías de 90 personas que a la vez pertenece a un grupo de 65 personas más, es decir, un total de 200 familias que se alimentan de esta producción. La industria textil, cuando hay una crisis, es la primera que afecta. Norberto, estamos acá en Loma Hermosa, una pyme metalúrgica. ¿Cuál es la realidad hoy de una metalúrgica? La actividad metalúrgica se viene desplomando día a día. ¿Cómo es la lógica de la pyme? Cuando gana plata, ¿qué hace con esa plata? La reinvierte. Honestamente, yo todavía el auto no lo cambié, tengo un modelo 2014, invertimos en máquinas, invertimos en matricerías, invertimos en procesos productivos, mucha tecnología y bueno, prácticamente tenemos gente que ya tiene con nosotros 20 años. Nosotros tenemos 2 fechas muy puntuales de venta, que es el Día del Niño y Navidad. Y la verdad que estuvo muerto, la gente no entraba, no llamaba, nosotros tenemos muchos canales de venta, lo que es la venta online, la venta mayorista, la venta minorista, y la gente no, se esperó, y la gente entre comprar una bicicleta y comer, elige comer. Si tuvieras que mensurar respecto del año pasado, ¿las ventas cuánto cayeron? No, bajaron por lo menos un 50%. ¿50%? Sí. Acá, escuchan, las máquinas están funcionando a tope, pero no es todo así. En esta ala, las máquinas están paradas, silencio absoluto. La preocupación de los empresarios, la preocupación de los trabajadores es que básicamente este silencio sea generalizado. La verdad es que estamos haciendo lo imposible por mantener el personal de toda la fábrica que tenemos en el grupo. ¿Cuánto vale una máquina esta? Más o menos $50.000. La máquina, vos pensás que cada máquina tiene más o menos 2.500 agujas, cada aguja vale $1. Esta es una máquina alemana, hoy la tenemos parada. Aquella es una máquina, esta de acá es una máquina que llegó hace menos de un año y también la tenemos parada. Obviamente para alimentar estas máquinas no es solamente voluntad, hay que comprar materia prima. Claro. ¿Cuántos trabajadores tenés acá? Hoy 19 trabajadores. Ya esta situación un poco la hemos vivido en otras circunstancias. Temo de que puede llegar a haber un aumento de la luz, o sea de la energía eléctrica. Temo que va a haber seguramente un aumento del gas. Nosotros somos electro y gas intensivos, así que esto va a impactar muy seguramente de lleno a lo que es nuestra estructura de costos. Estamos con los trabajadores de la textil aquí en San Martín. Queremos preguntarles cómo ven la situación, qué preocupaciones tienen. Estamos, por ejemplo, acá con Francisco. Hoy por hoy estamos todos con miedo. Teníamos 15 días de vacación muchos, se nos dieron más semanas por la misma situación que venía. Hoy entramos a trabajar y de las 74 máquinas que tenemos, hoy estamos trabajando con 30. Digamos, el sueldo está ahí y los precios, y bueno, y como dicen los muchachos, también el alquiler. El que alquila, no sé cómo es. Y yo alquilo también. Todos nosotros dependemos de este trabajo, digamos. Bueno, por lo menos yo, de mi parte. Y es una incógnita, no sabemos qué va a pasar.
¿Tenés miedo de perder el trabajo? Y ese es el temor, creo que el temor de todos. Aparte de las máquinas, sabemos que están todos parados. ¿Y cuál es el peor escenario que vos ves? Mira, el peor escenario ya lo vivimos, ya nos pasó. Es el tener que empezar a recortar primero horas de trabajo y después gente. Yo no sé si toda la gente sabe lo que es sentarte delante de un trabajador y tener que despedirlo y tener que decirle a ese tipo que no venga más. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que puede venir para adelante? Eso. Ahora hay que ver qué es lo que podemos hacer con ese personal que nosotros queremos cuidar, porque hay que formarlo. Acá han empezado chicos barriendo la tejeduría y hoy son tejedores. Esa mano de obra calificada, cuando las máquinas están paradas, se pierde, se tira al mercado y no se sabe cuándo se recupera. ¿Y estás pensando con la caída de la actividad tal vez discontinuar? Si esto realmente se va digamos, a prolongar en el tiempo, no lo sé, sería una de las últimas cosas que uno quiere hacer. Y atención, porque una cosa es mirar las estadísticas. Las estadísticas siempre son una foto atrasada. Esto es lo que está pasando. Este es el temor de los empresarios pymes y con los empresarios el temor de los laburantes, porque son los que están viendo que la economía se está cayendo porque bajó mucho el consumo y bajó el poder adquisitivo. Eso es lo principal. Vos me decías, Hernán, que le tienen más miedo a la caída del poder adquisitivo doméstico que a las importaciones. Definitivamente. Yo te diría que hay algunos consensos cuando uno repasa. Fíjate que fuimos a 3 pymes de actividades muy diversas, ¿no? La bicicletería, la metalúrgica, la textil. Ahora, cuando uno repasa podríamos haber agregado la panadería de antes. Podríamos haber agregado, de hecho los datos iban en sintonía. Todos coinciden que el principal problema es la caída de las ventas relacionado con que la gente no tiene plata. El bicicletero quizás era el más preciso, decía, el que trabaja acá no puede comprar esta bici. Y esto es un problema. Claro, la economía se está enfriando, como dicen, les gusta decir los ortodoxos, pero no está bajando la inflación. No está bajando la inflación. Y quizás el temor respecto de la apertura importadora todavía no ha tenido efecto, pero un segundo consenso en general entre los empresarios es que no ven que dentro de 3 meses la situación sea muy distinta a la que ven hoy. O sea, no tienen buenas expectativas. No, tienen más bien un horizonte de que la recesión se mantiene. El último que veíamos, Norberto Fedel, el de la metalúrgica, no lo grabamos, pero me decía una cosa así como, ¿viste cuando sos pibe y jugás a meterte abajo del agua a ver quién aguanta más? Bueno, eso somos las pymes, me decía. Y además, a ver quién aguanta y cuánto tiempo aguanta en estas circunstancias si el nivel de actividad se sostiene en estos niveles. Hablabas con los trabajadores, con la gente que labura, ¿no? Y te decían el tema del temor a mantener la fuente de trabajo. Y eso es llamativo para las pymes porque ellos suelen decir habitualmente que cuesta mucho tiempo formar a alguien que trabaje en las pymes, con lo cual ellos quieren evitar a toda costa los despidos. Pero ¿qué pasa con eso? En términos económicos, hay tanta plata puesta sobre un trabajador de pyme, ¿no? Del conocimiento. Formarlo, la confianza que tiene la persona que abre, tal vez muchas de estas empresas las abre, tal vez un operario, un trabajador y demás, con lo cual no tienen interés en despedirlo y no es una salida o una solución el despido. El tercer consenso de esto que les mencionaba, que a mí también me llamó la atención, es que había mucha síntesis entre el dueño de la empresa y los trabajadores. Sí, la preocupación es que cuando no hay agua, la sequía es para todos. Sí, y nos contaban que, claro, por ejemplo, uno de los trabajadores nos decía, mira, vine el lunes y entonces el jefe me dijo, bueno, arranquemos esta semana tranquilito porque sabemos que no hay actividad. Fui al lunes siguiente diciendo, bueno, ahora vamos a ponerle un poco de pila. No, bueno, sigamos tranquilito. Y entonces empieza a preocuparse el plantel naturalmente de trabajadores porque empieza a ver que esas máquinas que veíamos ahí siguen paradas. A todo esto de las pymes, la caída del 40%, la caída del consumo, porque es un efecto en cadenas, todos los negocios van a sentir porque
no se trata de que quieras o no quieras. Si no tenés la plata, no podés comprar. Así de cruel y así de directo. Ahora, estamos viendo trabajadores, gente que está legalmente registrada, tiene sus aportes, está produciendo, se formó, aprendió un oficio en años, a lo mejor en décadas, y hoy está temiendo por su lugar de trabajo. A eso le vamos a sumar que vamos a ver en estos días, porque ahora están de vacaciones, no es para andar jodiendo en enero, pero el estado presente, ese estado monstruoso, corrupto e ineficiente, la gente que está en el estado, que estaba ganando en puestos políticos, en acomodos militantes, 1,5 millones, 2 millones de pesos, otros sin hacer un carajo, 500.000 pesos, esos van a salir a hacer quilombo, todos, de toda la estructura estatal, porque saben que no hay nada que puedan hacer afuera, pero aparte no saben hacer nada y además nunca hicieron nada más que estar prendido a algún puntero político. Vamos a ver todos esos quilombos y el mundo piquetero que se va a quedar sin el curro que los volvió millonarios también va a salir a hacer quilombo. Es lo que nos espera en el escenario político. Vamos a compartir la nota de Alejandro Borenstein, está en nuestro portal Identidad Correntina. Humor político. La patria no se vende. De nuevo. Y ahí está genial la foto. 2 patriotas, 2 ejemplos de virtudes, trabajo, capacidad, honestidad. Para los amigos de la radio, uno Pepe Albistur, que es el que le prestó 20 años a su amigo Alberto Fernández el departamento en Puerto Madero. Y el otro es Pablo Moyano. Y ahí ya es una dinastía corrupta. Si hay algo desopilante en la vida política nacional, es ver a un peronista gritando la patria no se vende, o que te pongan pasacalles con eso. Realmente quedaron en una paja mental, en una nube de pedos a 10.000 metros de altura, allá en 1917 en adelante, en la Cuba del 60. ¿Por qué carajo no se van allá con Putin o con Castro? Antes que nada, saludamos y despedimos desde acá al ministro de Infraestructura y Obras Públicas, don Guillermo Ferraro, a quien acaban de rajar tan solo 45 días después de haber asumido. No podemos decir que lo lamentamos porque no sabemos quién era este buen señor. Tampoco sabemos qué cara tiene, qué hizo para ser designado y sobre todo, qué habrá hecho para que lo rajen tan rápido. A favor de Ferraro, digamos que manejar el Ministerio de Obras Públicas no debe ser fácil. Recordemos que su antecesor
fue Gabriel Catopodis, un muchacho que se hizo mundialmente famoso por ser el primer ministro de la historia occidental en declarar una huelga contra él mismo. El tipo, siendo ministro de Alberto en 2023, convocaba a hacer paros activos a sus propios trabajadores y durante la medida los reunía y les explicaba lo bueno que era el gobierno de Alberto y la importancia de seguir con ese éxito votando a Sergio Massa. Hay videos de todo. No contento con los autos paro, por llamarlos de alguna manera, el tipo también se subía a los trenes y ambulaba por los vagones pidiendo el voto para Massa. De mucho no le sirvió. Antes de la gestión de Catopodis y más atrás en el tiempo, durante el gobierno de Macri, el ministro de Obras Públicas fue directamente eliminado y puesto bajo la órbita del Ministerio del Interior, cosas raras que hacía el gato, y así le fue. Previo a estos últimos vaivenes, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Planificación, estuvo a cargo del campeón mundial de la obra pública, el arquitecto Julio De Vido, inolvidable profesional que no se destacó por haber hecho ninguna obra de arquitectura, sino por haber transformado en millonarios a tanta gente humilde y respetable. No solo fueron los popes de la Cámara de la Construcción los que embolsaron, literalmente, sino también ligaron otros personajes, luego inmortalizados en las famosas fotocopias de los cuadernos de Centeno. Aquel chofer de Robert Barata, secretario de Coordinación, y Mario De Vido. Qué época, ¿eh? Parece que no nos sucedió a nosotros. Pareciera que estos no tuvieran nada que ver, ¿no? Este breve raconto demuestra una vez más que el gran capital que tiene Milei y todo su gobierno son sus antecesores. Sin embargo, tampoco es cuestión de andar abusando del recurso. Los malos antecesores de un funcionario son una ventaja hasta que ese funcionario se suma a la lista de antecesores. Vayamos anotando esto como una nueva ley de oro de la hora Milei. Este simple recorrido histórico por el Ministerio de Obras Públicas también nos sirve para entender por qué nuestro país no tiene una puta ruta como la gente. Ustedes vieron que la ruta 12, el tramo nuestro en el departamento de Goya, se terminó, no se inauguró y ya se está haciendo mierda por todos lados. ¿Y cuál está cortada? El gobierno de Milei no informó quién será el reemplazante del ministro despedido, pero ya anunciaron que el Ministerio de Obras Públicas, tal como lo conocemos, se vuelve a eliminar y se transforma en una secretaría, ahora bajo la órbita del Ministerio de Economía, o sea, de Caputo. Otro claro winner. Lo raro es que le suman tarea al ministro Caputo, que acaba de decir públicamente al diputado Pichetto que no va a concurrir al Congreso a aplicar la ley Ómnibus porque tiene cosas más importantes que hacer. O sea,
No tengo tiempo para perder con vos, le quiso decir Caputo a Pichetto, que debe ser uno de los tipos que más sabe de política en este país y encima lo está tratando de ayudar. Lo de Caputo es la clásica canchereada que hacen los conchetos que no saben de política cuando se meten en política. ¿Cómo reacciona el peronismo ante todo esto? Con el mismo chiste de siempre. Veamos. Así como en los Estados Unidos asiste a la locura de ver al presidente Donald Trump con casi 78 años burlarse de los 81 que tiene Biden. Acá, la CGT y el peronismo salieron a la calle al grito de "la patria no se vende", apenas un par de décadas después de que el peronismo vendió todo. Cuando decimos que el peronismo en los 90 vendió todo, estamos hablando de todo. YPF, aerolíneas, Entel, gas del Estado, ferrocarriles argentinos, yacimientos carboníferos fiscales, obras sanitarias, Ceiba, todas las autopistas, todos los peajes, los canales de televisión, decenas de radios, los puertos, los aeropuertos, los astilleros, el sistema completo de jubilación, la rural, el zoológico, el hipódromo, todo Puerto Madero, el correo, las petroquímicas, los subtes, Interbaires, Intercargo, fábricas militares, varias, Somisa, el acero, casi todos los bancos nacionales y provinciales y cientos de cosas más. Si hay algo desopilante en la vida política nacional, es ver a un peronista gritando "la patria no se vende". En la misma época, el peronismo también indultó a Videla, Macera, Firmenich y otros grandes estadistas argentinos, lo cual no tiene nada que ver con la venta de la patria, pero siempre es lindo recordarlo. La movida de esta nueva resistencia peronista contra la venta de la patria fue encabezada por Héctor Daer y Pablo Moyano, quien propuso tirar al ministro Caputo al riachuelo ante el aplauso de los asistentes, entre los que habían organizaciones de derechos humanos. Creer o reventar. Si el acto duraba un minuto más, ya pedían a un aplauso para jamás. Juntos y llorando, Moyano y Daer reclamaron por los jubilados. Era hora. Con Alberto y Cristina, los jubilados perdieron el 45% de su poder de compra. Se ve que después de tener el UPITE cerrado durante 4 años, al final hicieron catarsis. La movida opositora carece aún de conducción política. Cristina está agazapada en el Calafate, Massa sin señal de celular y Alberto en Madrid preparando un nuevo escándalo que sacudirá al kirchnerismo. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿En qué se mueve? ¿Dónde pasea? ¿Cuánta guita maneja? ¿Dónde abrió cuentas? Etcétera. Las primeras fotos que llegan de allá indican que el topo
tiene planeado seguir destruyendo al kirchnerismo hasta el último minuto. A falta de conducción política, provisoriamente habría tomado el mando un tal Pepe Albísturo, otro revolucionario millonario que publicó un video sentado en una reposera en la playa, en cuero, bronceado, con buzarda y tetas caídas, anteojos negros, pulseritas y cadenas varias en una muñeca, algo que parece un Rolex Daytona en la otra, comiendo pochoclo con la boca abierta y anunciando la inminente caída del gobierno de Milei. Desde el príncipe reinero que no se veía algo tan refinado. La proclama que lanzó Albísturo desde Pinamar como parte de la resistencia contra la dictadura de Milei no incluyó la nueva consigna: la patria no se vende, por razones obvias. Cuando en su momento el peronismo vendió todo, también vendió el mobiliario urbano que incluye toda la publicidad en la vía pública. ¿Quién se quedó con eso? Exactamente, el distinguido Pepe. ¿Cómo se ve? Amigo lector, la joda no para y Javi sigue disfrutando de las virtudes de sus antecesores. Reflexión. Así como el león todavía le suma exponer las payasadas opositoras, también le convendría darle bola a los que le tiran una soga. Tarde o temprano los va a necesitar. Estamos en enero. Imagínate en julio. Alejandro Borstein. Genial la columna de este domingo. La patria no se vende. De nuevo, el Estado presente, los derechos adquiridos, los derechos de los trabajadores, la gloriosa CGT. Cuánta farsa, cuánta miseria, cuántos corruptos, todos multimillonarios, ni un solo preso, ningún preso. Pero si usted tiene que pagar el alquiler, está en su tragedia personal. Es un drama. Alquileres récord, el aumento del 147%. Bueno, hay distintas modalidades, ¿no? Y en este momento convive, claro, como ha ido cambiando la ley de alquileres. Están quienes firmaron sus contratos de alquiler 2020, quienes lo firmaron con la reforma de octubre de 2023 y quienes están bajo la modalidad de este momento. Claro. No están más bajo la ley de alquileres. Pero claro, los que están ahora con un problema de verdad son los que tienen que renovar en todo caso a partir del mes que viene, porque el aumento es descomunal. Si es que tienen que renovar porque hay casi un 150%. Casi 150, 147%. Y entonces, claro, el salto es de un mes para el otro. Pagaban una plata que, por supuesto, ha quedado desfasada respecto de los valores hoy de alquiler, pero el salto, de todos modos, golpea y mucho al bolsillo. Tenemos una nota con Damián Cafarela, director de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Damián, acá Federico y Valeria te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Preocupados nosotros, pero sobre todo los inquilinos que tienen que renovar con esta modalidad. No se puede salir de esto. Si te quedás con ese contrato 2020, no tenés más remedio que adherir a este aumento. O pagar este aumento, digo. No, mira, por ahí hago un paréntesis y el paréntesis lo hago desde este punto. Tuvimos una receta que duró 4 años. Sí. Esa receta lo que hizo fue que creciera muchísimo la demanda
y que la oferta se disminuya un montón. La oferta significa que los propietarios no ponían el departamento o su casa en alquiler. ¿Por qué? Porque la ley le imponía situaciones que el propietario no quería. Hoy, con la derogación del contrato de alquiler, tanto del 2020 como la última renovación del año pasado, y la derogación de estas situaciones, hicieron que los propietarios vuelvan a poner su propiedad. Entonces, hubo una muy buena oferta en el primer mes de este gobierno. La verdad, yo solamente voy a hablar de la parte de la ley de alquileres. No puedo hablar de la ley ómnibus porque no me compete. Solamente de la ley de alquileres. Derogando la ley de alquileres, lo que se notó en el mercado inmobiliario, que hubo mucha más oferta, la enorme demanda que hay, y a mi consideración es que cuanto más oferta hay, los precios se van a estabilizar y van a empezar a competir entre los propietarios. ¿Qué significa? Un departamento de 2 ambientes, pongámosle, uno pide 200, el otro 300, el otro 400. Están en el mismo edificio, en pisos diferentes. El que primero lo va a alquilar va a ser el de 200. Damián. Sí. A ver, en la práctica, sobre esto que estás diciendo, la realidad es que es cierto que muchos se volcaron, veníamos haciendo también otras notas con colegas tuyos. ¿Los precios crees que vayan a bajar o en todo caso no van a subir? Porque la realidad es que hoy, y salía publicado la semana pasada de Cámara Inmobiliaria, un 2 ambientes está 280, 300. ¿Crees que va a bajar porque aparezcan más departamentos? Creo que va a haber competencia entre los propietarios de los alquileres, entonces va a haber una cuestión de normalizar el mercado para cada ambiente. Cada ambiente va a tener un parámetro de valores. Un ambiente, tanto dinero, 2 ambientes, tanto dinero, que eso no pasaba. No, eso no entiendo. Lo que pregunto es si en esa normalización van a tender a bajar o no. ¿Qué crees que pase? Se va, mira, por ahí hoy no va a bajar. ¿Hoy está sobrevaluado un departamento 2 ambientes a 280, 300? A lo que vale el departamento, no. A lo que vale el departamento, no. Ahora, pero sí, sí. Perdóname, no, completa. Pero no, sí. Lo que digo que a lo que vale el departamento, pongámosle que un departamento está $45.000, un departamento de un ambiente, son casi 47 millones de pesos. Se alquila un ambiente entre 150 y 250 más expensas. El alquiler le da como un 0,01, 0,02, no le da mucho rendimiento. Entonces, obviamente que van a querer pedir más, pero no van a poder pedir más. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuanto más se pida, va a llegar un momento que hasta acá llegue y van a empezar a, por lo menos, a estabilizarse los valores. Vamos a un hecho no concreto. Significa Damián, que van a seguir aumentando. Claro. Con la renovación, 147% de aumento si estás entre los que firmaron contrato o acuerdo con la ley de alquileres 2020, 21, 22 y hasta octubre de 2023. ¿Qué hay que hacer? Manía, se te vence y ¿qué haces en febrero? Si no, me parece un montón el aumento. Salgo a ver y digo, bueno, obvio. Salgo a ver qué hay y el propietario en todo caso dice... me vendría bien esto, pero prefiero también quizás no renovar este contrato y lo pongo otra vez en alquiler porque por ahí incluso consigo un mejor precio. ¿Qué pasa el 1 de febrero con los que firmaron contratos bajo esta ley? Los propietarios van a cuidar siempre, porque la realidad es que no son sonsos, en este sentido. Ningún propietario va a querer perder un buen inquilino. Entonces, hoy está la gran posibilidad de que sean acuerdos entre las partes y que no haya una imposición de una ley. Claro, está bien. Entonces, al haber acuerdos entre partes, seguramente cuando exista la renovación de contrato, el inquilino va a hablar con el propietario y van a encontrar un común acuerdo entre las partes. Posiblemente no sea un 200%. Seguramente el propietario va a decir, mi inquilino me pagó del 1 al 10, o del 10 al 20, o del 20 al 30, pero siempre cumplió en el plazo que se acordó y siempre abonó. No, y además también lo que va a pasar a partir de ahora es esto. Es perfecto, me pareció bien, el inquilino bien, pero mira, ahora cambiamos la modalidad. No es la actualización anual, porque esta ley ya no existe más, es cada 3 meses, vamos viendo inflación, qué índice se toma, ¿no? Eso cambia. Mira, en los contratos nuevos en enero hubo 4 contratos. En mi oficina, ¿no? 4 contratos de alquiler. 2 se hicieron por 1 año, 2 se hicieron por 2 años. Sí. Pero los 4
o sea, el aumento es cada 6 meses, semestral. ¿Por qué índice? Cada 6. En los 4 casos pusieron el índice de la canasta básica, pero también pusimos una leyenda que las partes se juntarán para realizar el nuevo arrendamiento. ¿Qué significa? Que si la canasta básica o el IPC o el ICL tienen un precio muy superior y el inquilino no puede abonarlo, tenemos la segunda opción de poder negociar entre el propietario y el inquilino. Claro, porque Ojo, acá... sí. No, permitime esto. Si uno hace la cuenta de cómo, porque nos espantamos por el 147 de aquellos que en definitiva ajustan anual, con lo cual en el año quizás terminaron pagando muy poquito respecto de los valores actuales. Entonces decís, sí, me sube 147%, pero por ahí estaba pagando 100.000 pesos y ahora hoy sale 300 un departamento. Esto por un lado. Por el otro, haces un nuevo acuerdo y de repente tenés una inflación mensual del 20%. Entonces, si ajustás trimestral... O sea, en un ajuste trimestral, pensar en el 60 es como imposible. Entiendo absolutamente. Por eso la nueva ley que ahora pasó a derogarse, volvemos al Código Civil y Comercial. La realidad es que, como son acuerdos entre partes y los propietarios y los inquilinos van a tener más acercamiento para llegar al nuevo arrendamiento, eso hace que sea mucho más sana la cuestión del arrendamiento. Obviamente que los contratos que están vigentes continúan con esa situación y como vos bien lo dijiste, al principio el propietario recibe, pongámosle, un buen porcentaje, pero después al no poder aumentarle durante los 12 meses, los segundos 12 meses, al inquilino se le hace más fácil. Vos sabés después, también cuando que... viene lo... Claro. Que estaba, además que es un mercado que está absolutamente dolarizado. Con estos 4 que dijiste que vos, tomate como ejemplo los que vos firmaste. ¿Estuvo el precio dólar en el medio? No, para nada. Bueno. Damián, esto es aparte de la representación que yo tengo con la Cámara Inmobiliaria Argentina. Claro. Damián no está de acuerdo que un alquiler sea dolarizado. Obviamente que hay sectores, hay barrios, hay, por ejemplo, Puerto Madero, Núñez, seguramente en los lugares top, obviamente acepten la dolarización, pero en los lugares como Barracas, La Boca, Pompeya, Villa Soldati, donde es mi cordón, ahí no se puede, no se podría, no tendría la posibilidad de dolarizarse. Sí, y hay que ver cómo evoluciona también un mercado en el cual los inquilinos, que en definitiva son laburantes y que no van a tener aumentos probablemente de las características acompañando la inflación, hay un momento en el que si no podés, no podés y habrá que implementar otra modalidad, ¿no es cierto? Quizás ya se está viendo, no sé, esta cuestión... A mí la que me parece que se viene, Damián, es esto, es cierto, es mucha más movilidad. Quizás ahora el alquiler ese que antes lo tenías por varios años, ahora te tengas que mudar cada 2 o 3 años, encuentres mejores precios, lamentablemente en algunos casos te das que achicarte, cambiarte de barrio. Compartir, qué sé yo. Mira, vuelvo a repetir, que haya mucha más oferta a la enorme demanda con la ley que teníamos, que hoy haya mucha más oferta, eso ayuda a que el mercado tenga mucho más movimiento para los corredores inmobiliarios, para los inquilinos y los propietarios. Ayer, por ejemplo, una pequeña anécdota, y literal, doña Petrona tenía 3 departamentos en alquiler, no los quiso alquilar con la ley que estaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de las imposiciones que tenía la ley. Se derogó la ley, ella pone de vuelta los 3 departamentos en alquiler, cosa que es su jubilación, y lo pone obviamente con algunos recaudos, ¿no? Que no haya chicos, que no le rayen las paredes, pero ella pone de vuelta sus alquileres por 2 años con un alquiler semestral y con un 2 ambientes en la calle San José, muy cerquita de la plaza, no quiero dar la ubicación exacta, pero la realidad es que un 2 ambientes interno con patio de 80 metros cuadrados en 200.000 pesos, con un incremento a los 6 meses de común acuerdo entre las partes. Y ella lo aceptó, y ella dice, eso es algo sano. Yo no quería poner mis departamentos en alquiler porque siento que me imponía una señora de 78 años. Sí, que también lo usa como ingreso en muchísimos que necesita casos para complementar la jubilación. Sí, claro que sí. Sí, parte de la...
Y no lo puso caro. No dijo, no, quiero 300.000 pesos, no. 200 es un 2 ambientes con patio, bien, y la realidad es que se va a alquilar enseguida y lo vamos a alquilar. El aumento de la oferta es siempre sano, porque hay más opciones siempre. No tenés 2 lugares para elegir y ya está. Entonces tenés para mirar el otro, más allá, más caro, más chico, en determinado barrio. Y esto al inquilino, que no puede dejar de alquilar. Vos fíjate, los propietarios pudieron sacar su departamento durante un tiempo, seguramente con mucho dolor, porque es un ingreso que también es importante para ellos. Pero sin inquilino directamente no pueden. Porque no pueden, no hay otra modalidad. ¿Cuál es la modalidad? Comprar, o el crédito está cerrado. Bueno, siempre digo que los corredores inmobiliarios argentinos somos los mejores, porque sin herramientas tratamos de vender lo que sea. Yo creo que con la derogación de alquileres, y si llega a haber o volver una previsión y un crédito hipotecario, y la gente va a poder acceder a su vivienda, cosa que tenemos que ser claros, hace 8 años que venimos sin créditos hipotecarios, con una compra cada vez más reducida, la pandemia nos perjudicó mucho, tenemos muchas cosas en contra. Esperemos que con estos pequeños 40 días que tuvo este primer gobierno y con la derogación, que solamente hablo de la derogación de la ley de alquileres, fue un punto positivo. ¿Por qué? Porque aumentó la oferta. Gracias, Damián. Por favor, un gustazo. Buen día. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más al Estado Nacional del país.
es la televisión abierta, libre y gratuita.